Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. Hay celebridades que viven en redes sociales como si fueran una extensión natural de su respiración diaria. Y luego está Atai Ulusoy, una figura que domina pantallas, portadas y alfombras rojas, pero que se mantiene casi completamente invisible en el mundo digital, salvo en contadísimas ocasiones en las que su sola presencia basta para sacudir a cientos de miles de personas. Lo ocurrido el 24 de noviembre, Día del Maestro, es la prueba más reciente y más llamativa de lo poderoso que puede ser un simple gesto cuando proviene de alguien que casi nunca publica nada. Porque ese día, de manera inesperada, breve, silenciosa y tremendamente simbólica, el actor decidió aparecer. Y su aparición no fue cualquier cosa, fue un mensaje dedicado a los maestros, un detalle que resonó muchísimo más allá de las pantallas, generando una ola de emoción que todavía sigue comentándose. Pero, ¿por qué un actor tan popular evita las redes sociales hasta el extremo? ¿Qué significa para sus fans cada una de sus escasas publicaciones? ¿Y por qué este mensaje del Día del Maestro se volvió un pequeño terremoto digital? Hoy en Keep Up te contamos todo con detalles, análisis, contexto y la historia completa detrás de esta misteriosa estrategia de silencio que ha convertido a Atai Ulusoy en un fenómeno muy distinto al de otros famosos que viven conectados las 24 horas. Cuando escuchas el nombre Atai Ulusoy, probablemente pienses en elegancia, encanto y papeles memorables. Desde sus primeros trabajos en pantalla, supo construir una imagen poderosa, magnética, fácilmente reconocible. Sin embargo, en un mundo donde la mayoría de celebridades comparte cada café, cada viaje y cada entrenamiento, Ulusoy eligió un camino contrario. El silencio selectivo. Casi no publica. No comparte rutinas. No sube historias sin razón. No transforma su vida cotidiana en contenido. Y es precisamente esa ausencia la que genera un interés mayor. Cada vez que rompe ese silencio. Ya sea una sola foto, una frase o un simple saludo, las redes arden. No por un despliegue visual elaborado, sino por la rareza del momento. Para sus fans, cada publicación es un acontecimiento, casi un regalo, porque saben que no es algo que se repita a diario ni semanal ni siquiera mensualmente. Su papel como Shref Tech en la serie Shref Ruya elevó aún más la fascinación alrededor de él. El personaje atractivo, seguro, intenso. Reforzó la idea de un actor con una presencia potente, capaz de transmitir mucho incluso cuando habla poco. Esa energía, esa fuerza silenciosa, se trasladó también al ámbito digital. Sus seguidores comenzaron a asociar cada publicación suya con el aura de Shref Tech, sofisticación, misterio y una mezcla de seriedad con calidez que pocos actores logran equilibrar. No fue casualidad que su breve aparición del Día del Maestro fuera recibida con tal entusiasmo. Para muchos fue como si Shref Tech hubiera saludado a los maestros en persona. Parte del interés hacia él también proviene de su relación con Aslan Malbora, que ha capturado la atención de los medios durante meses. Lo interesante es que a pesar de la enorme curiosidad del público, Ulusoy mantiene un control férreo sobre lo que comparte. Sus publicaciones sobre su vida privada son mínimas, esporádicas y extremadamente cuidadas. Esto genera dos efectos muy claros. Protege su intimidad y la de su pareja, algo poco común en su nivel de fama. Convierte cada publicación en un suceso, en una pieza casi coleccionable de su vida mediática. Para un público acostumbrado a la sobreexposición de las celebridades, este enfoque minimalista se siente casi refrescante. Mientras otros actores publican decenas de historias al día, comparten sesiones de gimnasio y transmiten en vivo sin parar,
Ulusoy elige lo contrario. Ausencia voluntaria. Y esa ausencia tiene un peso enorme. Lo que para otros sería perder relevancia, para él es crear una nueva forma de presencia. Un modelo más selectivo, más medido, más simbólico. Cuando él aparece, la red se detiene. Cuando publica, todos se preguntan ¿por qué ahora? Cuando sube un mensaje, automáticamente tiene significado. Esta estrategia ha transformado sus redes en un espacio muy distinto al de otros famosos, un lugar donde cada publicación tiene intención. Y el 24 de noviembre fue uno de esos momentos. El Día del Maestro suele estar lleno de homenajes, citas, fotos de archivo, mensajes institucionales, pero muy pocas celebridades logran dejar una huella verdadera. Ulusoy, con un mensaje corto y respetuoso, lo consiguió. El impacto no vino del contenido gráfico ni de la duración, ni de que fuera un mensaje espectacular. El impacto vino de quien lo escribió, y de que él casi nunca publica nada. Que Aatay Ulusoy publique algo el Día del Maestro es un honor, escribieron varios docentes. Sus mensajes se sienten más sinceros porque no publica por publicar. Es como recibir un saludo personal, dijo otra maestra. Lo que para cualquier otro famoso sería una publicación más, para él se convirtió en un gesto con enorme carga emocional. Los expertos en comunicación digital y comportamiento fanático siempre hablan de un fenómeno clave. La escasez aumenta el valor. Mientras más raro es algo, más se aprecia. Mientras menos frecuente es algo, más se espera. Mientras más selectivo es el contenido, más impacto genera. Los fans de Ulusoy viven exactamente eso. Cada publicación provoca expectativa. Genera conversación. Dispara teorías. Produce entusiasmo genuino. Y se siente como un momento irrepetible. Ese es el verdadero poder de su estrategia. Y el Día del Maestro fue uno de los mejores ejemplos. Aunque él no publique constantemente, aunque no viva conectado, aunque no comparta cada segundo de su rutina. Aatay Ulusoy se ha convertido en un fenómeno digital. Pero no en el sentido clásico. Es un fenómeno minoritario, sí, pero tremendamente influyente. Un fenómeno de poco pero poderoso. De raro pero inolvidable. De mínimo pero significativo. Ese estilo ha definido su relación con sus seguidores y ha vuelto icónica su forma de aparecer en redes. El saludo del 24 de noviembre no solo generó miles de comentarios, también despertó una conversación sobre lo que realmente significa usar las redes con intención. Los maestros, que suelen recibir mensajes automatizados y fríos en fechas conmemorativas, encontraron en esta publicación algo distinto. Un reconocimiento sincero. El resultado fue inmediato. Miles de likes. Cientos de mensajes agradecidos. Un efecto viral inesperado. Y una ola de cariño hacia el actor. Todo esto logrado con una sola publicación. Con cada aparición esporádica, Aatay Ulusoy reafirma que no hace falta publicar todos los días para tener impacto. Lo que hace falta es sentido, intención, autenticidad y una estrategia sólida. Y él lo tiene claro. Ahora te toca a ti, Kepap quiere saber tu opinión. ¿Crees que Ulusoy hace bien al mantenerse alejado de las redes? ¿Su silencio lo hace más interesante o preferirías verlo más activo? ¿Qué te pareció su gesto hacia los maestros en su día? Déjanos tu comentario aquí abajo porque queremos leerte. Y no olvides suscribirte a Kepap para más historias profundas, análisis detallados y las noticias más interesantes del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.